Segundo segmento de Sobre Ciencia, y como ya pasa a ser una costumbre, incorporamos a Daniela Hirschfeld, Alejandra Perrone. ¿Cómo les va? Bienvenidas nuevamente. Ciencia en la ciudad y ciencia productiva, segmentos que de alguna manera repetimos hoy, pero con esta impronta de esta jornada, mirando a la tarea de mujeres que están investigando cosas tan disímiles como pueden ser hormigones y árboles. Pero no hormigón el que se come el árbol, ¿no? Vamos a hablar esta vez de la investigación de Lauren Trinidad, una estudiante de grado de la Facultad de Agronomía, que quiso hacer el primer análisis de la composición botánica del Jardín Botánico de Montevideo, y lo hizo un poco para devolver lo que le dio la Universidad de la República en todos los años que estudió a un espacio que es de todos. A ver, el botánico, en general, mucha gente lo conoce, los montevideanos vamos a pasear, la gente que viene de fuera lo tiene como un recorrido allí en el Prado. Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que, a pesar de toda la materia prima de investigación que puede haber allí, no ha habido lo que podríamos decir una especie de censo, un catálogo completo de qué riqueza hay hoy en materia de patrimonio de especies. Claro, ella lo que hizo fue relevar las especies nativas, las especies a cielo abierto, todas las especies a cielo abierto, las que están a cielo abierto, y bueno, lo que quiere ella es que, o sea, que el Jardín Botánico tenga lo que fue el motivo de su construcción, de su inauguración, que es la divulgación de la botánica y la investigación científica. Tenemos la primera parte del informe con Lauren Trinidad, lo vemos. El 17 de abril de 1902, la Junta Económica Administrativa de Montevideo decidió crear un jardín botánico porque no existía. Es el único jardín botánico del Uruguay, y cuando empezó tenía 1,5 hectáreas más o menos. Fue creado, por decir, diseñado por 2 franceses, Ernesto Resine, que era técnico y paisajista francés, y después falleció y siguió su hermano, Carlos Racine, y fue el que diseñó todo el parque, yo te digo, en 1,5 hectáreas. Después, más o menos, en los años 20, se desmanteló un vivero que había acá, y ahí aumentó un poco más las hectáreas, como 20 hectáreas más. Y después, en los 60, se amplió el parque de la residencia de Suárez y Reyes, y ahí se le restaron un poco más de hectáreas. Por eso los canteros están definidos por áreas geográficas, pero hay muchas, por ejemplo, muchas especies longevas, que no están en el cantero que les corresponde, justamente porque cuando se creó era de 1,5 hectáreas y ahora estamos a un poco más de 3 hectáreas, tiene hoy en día el Jardín Botánico. Yo lo veo un lugar de conservación, y lo entiendo de esa manera, y quiero que vaya hacia ese lugar. Me parece muy importante que todos entiendan que es un lugar de conservación y que necesita mucho trabajo, necesita mucho esfuerzo y muchos recursos, recursos económicos, recursos personales, gente que estudie, y creo que le hace falta investigar por ese lado. Para mí es súper rico saber justamente la riqueza que tiene el Jardín Botánico, porque yo lo considero como patrimonio, ¿no? Es lo que nos defendemos de esta manera, yo lo veo así, ¿no? De mi mirada de agrónoma. Más de un siglo de historia vegetal allí en el Botánico, Alexandra, ¿no? ¿100 y cuánto? 119 años desde que está el Jardín Botánico, desde que se inauguró, y bueno, ella nunca se había hecho una tesis sobre lo que hay en el Jardín Botánico. Hay 626 especies que ella relevó, y bueno, una vez que esté la tesis, lo más probable es que se va a poder acceder a ella, tanto en el Botánico como en la biblioteca de la facultad. Y bueno, nos contaba también qué pasa en otros países con los jardines botánicos. Está bueno también. Además, perdóname, un paso previo. Es muy interesante también tener claro cuántas especies nativas y cuántas foráneas. Recordemos que en esta época era muy habitual traer especies de afuera cuando se generó el botánico, ¿no? Nos cuenta un poco la historia de las especies nativas. Genial. Y algunas detalles específicos y leyendas de algunas. Qué lindo. Segunda parte entonces del informe con Lauren Trinidad.
que habían de las especies eran de Atilio Lombardo, que eran libros del 58, del 70, pero justamente no era sobre el jardín botánico. Él lo que hacía era relevar especies de todo Montevideo, de todas las plazas, las plazoletas. Yo relevé solo las que están cultivadas, las que están al aire libre, y son 626 especies. Hay un mapa general y un mapa de cada cantero, y a continuación del mapa de cada cantero están las especies con el código que les corresponde, la especie de qué origen es, qué hábito tiene, si es un árbol, si es un arbusto, si es una floral. Todo eso está detallado en la tesis. Yo también estoy tratando de divulgar eso, que la gente sepa que hay una tesis y que se está investigando acá y que pueden venir, bueno, a leer, a tomar mate, pero también pueden pedirle mi tesis y ubicarse de algún árbol que le guste. Pueden juntar semillas también del árbol y plantarlo en su casa. No sé, pueden hacer un montón de cosas. Los jardines botánicos se centran más en la conservación tanto in situ como ex situ, ¿no? Pero a veces es muy cara, sobre todo la ex situ, porque significa traer material de otros lugares, que justamente el jardín botánico no lo hace. No hay intercambio como hay en otros lugares del mundo con otros jardines botánicos. Creo que en un principio sí había intercambio, que ese era el fin justamente del jardín botánico, ¿no? Concentrarse en las especies nativas, pero sin descuidar las especies exóticas y con intercambio con otras instituciones de otros países. No podés estudiar lo que no sabés que está, Alexandra, ¿no? Y en definitiva, ahí está, creo que la base de la curiosidad que mueve este trabajo, ¿no? Generar un catálogo y un estudio completo de qué hay y qué no hay en el botánico. Exactamente, que la gente pueda, además de ir a caminar y de considerarlo un lugar de ocio, como decía ella, que sea un lugar también de conservación y que la gente pueda saber qué hay en el jardín botánico. Ahora nos va a contar brevemente por qué se llama Atilio Lombardo el jardín botánico y por qué su símbolo es el ceibo blanco. Escuchamos la última parte del informe. El porcentaje de nativas hay 72% de las que son de Sudamérica, el 72% son nativas. Que en lo que representa todas las especies del Uruguay, según Brusa y Grela, en el año 2007 relevaron que en Uruguay especies nativas, abarcando todas las categorías, árboles, arbustos, acuáticas, florales, trepadoras, hay más o menos 3.000. Al año 2007 ahora se sigue investigando igual. Bueno, acá tenemos a Ciagrus romanzofiana, que es la palmera pindó nativa, también la palmera despeinada, justamente por sus pínulas. Se caracteriza por el estípite, que es liso, que no quedan sus hojas como por ejemplo en la butiá. Y ahí tenemos el penacho de frutos, que es comestible y que pesa más o menos 25 kilogramos cada penacho. Bueno, acá tenemos una mata de caña tacuara, también llamada como Budua chacoensis. Es una poacia, una gramínea, está dentro del grupo de las gramíneas, que nosotros reconocemos a las gramíneas como pastos, pero en este caso es una caña. La característica que tiene es que se puede reproducir tanto por semilla como por los rizomas, que en la punta como de cada raíz, para decirlo de alguna manera, los rizomas son raíces horizontales, va a crecer otra caña. Bueno, acá estamos frente a la cinacina, Parkinsonia aculeata se llama. La característica de este árbol es que tiene hojas compuestas, las hojas son muy pequeñas y tienen espinas, más o menos en cada nudo. Y en 1811 fue plantado como cerco vivo para alejar a los animales de los frutales que estaban plantando. Bueno,
Acá tenemos uno de los 2 ejemplares que hay en el Jardín Botánico de ceibo blanco, que se llama Erythrina crista galli, variedad leucoclora, porque su flor se caracteriza de ser blanca y es una legumbre y fue descrita por Atilio Lombardo en 1974. El 16 de abril de 1985 decidieron ponerle al Jardín Botánico, en honor a él, su nombre, que se llama Jardín Botánico Montevideo, profesor Atilio Lombardo. Y el símbolo del Jardín Botánico es el ceibo blanco, la flor del ceibo blanco, también en honor a él. Dos cosas te digo, Alexandra, para cerrar el informe. Por un lado, el sonido de las chicharras, que a esta hora de la noche suenan rarísimas, ¿no? Pero están acompañaban perfectamente. Exactamente, el clima estaba a tono. No, y lo otro, lo importante de conocer las especies que pueden estar en peligro de extinción, y más adelante hablaremos también de las especies invasoras, ¿no? Que tanto problema generan. Alguna vez vinieron como adorno, como una curiosidad, y que hoy están presentes y muy problemáticas en buena parte del territorio. Bueno, lo bueno es que este conocimiento va a estar al alcance de todos, ¿no? Sí, que exactamente qué hay en el Jardín Botánico. Está bien. Y cambiamos de tema, seguimos hablando de mujeres, Daniela, y yo decía un poco en broma, un poco en serio lo del hormigón, porque es algo que uno relaciona. A ver, hormigón, uno relaciona con obra, con ingeniería civil y con hombres. Sí, y, sí. Ahí está la disrupción. Bueno, vamos a hablar de hormigón como que capaz es tan popular en realidad claro. en el paisaje como los árboles, claro. ¿no? Exacto. Entonces nos rodea hoy el hormigón. Y como vos bien decías, si jugáramos a personificar el hormigón, claro. seguramente pensaríamos en un varón, en algo como un Hércules, ¿no? Claro, algo muy rudo. Bueno, pero no hay en las bolsas incluso de cemento, no hay en alguna marca, creo que como un Atlas ahí, sí, tal cual. Exacto. Sí. Sin embargo, en Uruguay, el Departamento de Construcción en la carrera de Ingeniería Civil y el Laboratorio de Tecnología del Hormigón está dirigido por una mujer, ¿no? María Noel Pereira dirige ambos, el Departamento de Construcción y el laboratorio. Y bueno, y hoy la acompañamos para conocer cómo es ese trabajo con el hormigón. ¿Vemos la primera parte del informe? Adelante. Soy María Noel Pereira, ingeniera civil. Soy jefa del Departamento de Construcción del Instituto de Estructuras y Transporte de la Facultad de Ingeniería. El hormigón es parte de mis tareas de investigación y de enseñanza ya desde que yo me empecé a formar prácticamente. En este momento estamos en el laboratorio del Departamento de Construcción. Acá nosotros desarrollamos tareas de investigación y desarrollamos también actividad para el medio, o sea, brindamos servicios al medio y a su vez formamos a los futuros ingenieros. Por este laboratorio los estudiantes empiezan a pasar a partir del tercer año, el sexto semestre de la carrera. El estudiante, al pasar por este laboratorio, lo que se lleva es toda la parte que tiene que ver con tecnología del hormigón, básicamente, y también con lo que tiene que ver con procedimientos de construcción. En la práctica del ingeniero civil, la tecnología de los hormigones es muy importante porque el hormigón es uno de los materiales más utilizados para la construcción y eso hace que conocer cómo funciona el hormigón sea muy importante. El hormigón forma parte de distintos tipos de estructuras, ¿sí? Podemos encontrar un edificio, un puente, un hospital, una escuela, una calle, un aeropuerto, puertos. El hormigón está, yo diría que en prácticamente todas las estructuras, ¿sí? En todas las construcciones. Nosotros acá tenemos ahora dos claros proyectos. Uno estudia lo que es el módulo de elasticidad del hormigón, que lo que significa es estudiamos cómo el hormigón se deforma cuando nosotros le aplicamos una carga. Y luego tenemos otra línea que es en lo que tiene que ver
con la reacción álcali-agregado, que es una reacción que se da entre los componentes del hormigón. El hormigón es un material que está compuesto básicamente por 3 componentes, que son el agua, el cemento y los agregados. Cuando hablamos de agregados, estamos hablando de lo que habitualmente llamamos piedra, ¿sí?, y arena. Entonces, el agregado lo que hace en algunas ocasiones, ¿sí?, puede llegar a reaccionar con algunos componentes del cemento, ¿sí?, en función de los minerales que tenga ese agregado, y genera una reacción que es deleteria, una reacción destructiva, porque se genera un gel en esa reacción que fisura el hormigón. Y eso, una vez que el hormigón se fisura, ese proceso empieza a acelerarse cuando tenemos humedad, por ejemplo, ¿sí?, y termina afectando la durabilidad de la estructura. Los trabajos que nosotros hacemos acá en el laboratorio son trabajos que tienen mucha utilidad, ¿sí?, tanto para los calculistas como para las constructoras y también para las empresas, por ejemplo, que producen hormigón. ¿Por qué? Porque nosotros, con la información que le estamos brindando a ellos a partir de la investigación que hacemos, ¿sí?, logramos que los hormigones sean más durables. O, por ejemplo, cuando hablábamos de cómo afectaban también los agregados a la deformación del hormigón, ese es un dato fundamental que necesita el calculista para saber, ¿sí?, cómo se va a deformar el hormigón y, por lo tanto, ¿sí?, poder diseñar mejor la estructura. Son esos materiales, Daniela, de tan tradicionales, uno piensa que sabemos todo, ¿no? ¿Qué es lo que puede quedar por aprender de algo que, como vos decías, nos rodea, está en la ciudad, es la base de cualquier ciudad urbana, y no quiero ni siquiera decir moderna, desde hace muchos años, y sin embargo hay todavía muchísimo conocimiento por generar. Exacto, y se investiga por eso mismo, ¿no? Ella comentaba qué características se investigan, pero hay muchas más, ¿no? Y todas tienen que ver con cómo lo usamos, cómo alargar la vida de los materiales, claro, y cómo incorporarlos a la vida cotidiana en diferentes estructuras. Está bueno. Tenemos una segunda parte. María Noel, sí, no es una excepción dentro de la ingeniería civil, pero sí es una de las pocas mujeres, claro, que hay en ese sector. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿es un problema? Ella nos va a contar un poco cómo es ser una de las pocas mujeres en el área, y además escuchen una anécdota que ella cuenta sobre un diálogo que tuvo con uno de sus docentes cuando hizo un posgrado en Alemania. Mirá, compartimos la segunda parte del informe. Ya desde la facultad, que somos pocas mujeres, yo me fijé en las estadísticas básicas de la UDELAR y cuando en el año 2006, por ejemplo, había un ingreso de 60% de hombres y 40% de mujeres en la carrera de ingeniería civil, y hoy en día se mantiene ese mismo nivel de ingresos. En el mercado laboral está claramente, mayoritariamente regido por hombres, ¿sí? Sin embargo, yo he tenido buenas experiencias, tanto desde la facultad como en las obras que vamos a visitar cuando vamos a hacer asesoramientos. O sea, hay respeto, o sea, no se notan grandes diferencias. Desde la facultad, yo trabajando como ingeniera, en mi cargo, tengo el mismo sueldo que un hombre. Somos exactamente iguales, un grado 4 hombre, un grado 4 mujer, ganan exactamente lo mismo. Sin embargo, suele pasar que en el medio los hombres por el mismo puesto ganan más que las mujeres. Y también tienen más posibilidades a veces al ingreso, porque cuando nosotros salimos de la facultad somos jóvenes y con grandes chances de ser mamás, y eso en muchos casos afecta la contratación de una mujer. Creo que eso igual no es exclusivo de la ingeniería civil, eso se puede estirar a otras áreas.
Cuando yo estudié en Alemania, estudié allá en la Universidad Técnica de Múnich y en un momento quise hacer un pequeño cambio en la dirección de mi investigación y por lo tanto me tenía que cambiar de un instituto a otro dentro de la misma área y mi profesor en aquel entonces se sentó conmigo a charlar durante horas para tratar de convencerme que me quedara con él, porque son pocas las mujeres en la carrera académica y en especial en ingeniería civil. Sé que tenía beneficios, ¿sí? Porque al ser extranjera y además ser mujer, recibían una plata adicional del gobierno, ¿tá? Porque tratan de favorecer que la mujer participe más en la carrera de ingeniería civil y en la carrera académica. Redondeando el tema, Daniela, vos decías hace un ratito, bueno, unas pocas mujeres en una profesión que es vista como masculina. ¿Cómo se trabaja en otras partes del mundo para que esto no pase? Bueno, es un poco lo que contó la anécdota que contó María Noel, porque en realidad en Alemania, bueno, lo que decidieron hacer fue una discriminación positiva, ¿no? Claro. Tratar de financiar los grupos de estudio que tuvieran mujeres en un área que en general claro. Hay muchos hombres. Está bien. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Gracias. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Ya volvemos con el último bloque aquí en Sobre Ciencia.